Entrevista con Ramsés Yunes. Oiga, no sabe qué honor tener en la línea telefónica a un maestro, a escritor, periodista, sociólogo, que usted lo puede leer en Milenio Diario, que estuvo en el Universal muchos años, que tiene una obra de arte que se llama Muerte contra reloj y grandes libros, y que todos los días nos pone a reflexionar, y me llama la atención que el maestro Jorge Cepeda Patterson escribió ayer el militarismo, las razones y las sinrazones de López Obrador. Le agradezco mucho, maestro, esta generosidad que nos hace para el público de Veracruz, para el 97.7 del 101.1. ¿Qué tal, Ramsés? Qué gusto saludarlo, maestro. Buen día, un gusto estar con ustedes y tu auditorio. Además, hace usted tres reflexiones de la militarización: la forma, el fondo y el cambio de opinión, por decirlo de alguna manera, maestro. Sí, bueno, sobre la forma que tiene que ver con un recurso legal que utiliza a López Obrador a través de un decreto o ley que está dentro de sus facultades, en este caso para pedirle el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, la Secretaría de la Defensa, con lo cual en la práctica estaría, militarizando esta fuerza que hasta este momento en teoría es civil, la Guardia Nacional. Pero la primera reflexión era sobre el recurso utilizado, que es este decreto, porque López Obrador sabe que no tiene la mayoría calificada, 2/3 del Congreso, para convertirlo en una modificación constitucional, como requeriría este traslado, esta mudanza. Entonces lo hace por una vía que, si bien no es constitucional, le permite huizachear por un rato el tema hasta que no pase a tribunales superiores. Es un recurso que ya utilizó con la reforma energética y es un recurso de alguna manera también utilizado con declarar al Tren Maya un asunto de seguridad nacional, que evidentemente no lo es lo que se considera normalmente un caso de seguridad nacional, la construcción de un tren, pero son subterfugios que encontraba el presidente para sacar adelante sus proyectos. ¿Por qué lo hace? Sí. Él lo hace a pesar de saber que son argucias legales, por supuesto. Uh-huh. Primero, que está dentro de sus atribuciones hacer un decreto, aunque este no vaya a tener éxito, o por lo menos va a ser cuestionado. Pero él lo justifica diciendo, a ver, yo estoy intentando un proyecto haciendo un uso faccioso de la ley, sí, a través básicamente de amparos con pretextos de daños ambientales o derechos de terceros, para parar como una estrategia política, al margen de que algunas preocupaciones ambientales puedan ser ciertas. Uh-huh. Incluso lo ha dicho así en las mañaneras. Es evidente que han estado usando la ley para una guerra política. Y entonces esto me autoriza a mí, diría él, a defenderme también con recursos legales mi proyecto político. Y esto seguirá ahí y tiene su propia lógica. Ahora, ese es el tema de la forma que ha sido cuestionada, y esa es la explicación que él se da para tener que hacer esto. El tema, obviamente, más importante para lo que nos ocupa es el fondo. Y es hasta qué punto es una militarización de las policías. Es decir, él lo dijo literalmente: mi intención es que la seguridad pública, pues el combate a la delincuencia, ahora quede en manos del ejército, por lo que compete al ámbito federal. Nos olvidamos ya de policías judiciales. La Guardia Nacional había venido a suplantar a estas policías judiciales, pero todavía dentro del orden civil. ¿Qué está detrás de esto? Básicamente, el presidente lo que está tratando de hacer es tratar de normalizar o hacer normas de algo que se ha venido haciendo de manera ficticia y arbitraria. No podemos ser hipócritas. Desde hace muchos sexenios se ha venido utilizando al ejército como una fuerza para combatir a la delincuencia, particularmente la relacionada al narcotráfico. Sí.
desde aquellas incursiones en la Sinaloa, en la Sierra de Sinaloa, hace ya muchos sexenios. Recordemos al zar antidrogas Gutiérrez de Rebollo, que incluso terminó en la cárcel, los militares. Y ya no hablamos pues de Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, que han recurrido al ejército en un recurso que en realidad es una violación, digamos, en la práctica del combate policíaco a la delincuencia, exigiéndole al ejército funciones para las cuales no tiene atribuciones legales, y todos lo han hecho de manera clandestina, por así decirlo. Entonces, lo que está tratando López Obrador, con un argumento además que es interesante, dice que tenemos 400,000 elementos entre Marina y la Secretaría de la Defensa y el Ejército. 400,000 elementos. México, el uso del ejército como un cuerpo para impedir invasiones extranjeras es absurdo.